Hay guerras que cambian el rumbo de un país y hay guerras que cambian el destino de millones de personas durante generaciones. La Guerra de Corea pertenece a ese segundo grupo, un conflicto que comenzó hace más de 70 años y que increíblemente aún no ha terminado de forma oficial. Para entender cómo ocurrió todo, tenemos que viajar hasta principios del siglo XX. En aquella época no existían Corea del Norte ni Corea del Sur. Solo existía Corea, una nación con miles de años de historia, una misma cultura, un mismo idioma y un mismo pueblo, pero en 1910 todo cambió cuando el imperio japonés invadió la península y la convirtió en una colonia. Durante los siguientes 35 años, los coreanos vivieron bajo el dominio japonés. Se prohibió gran parte de su cultura, muchos fueron obligados a trabajar para el ejército japonés y miles perdieron la vida durante la ocupación. Sin embargo, en 1945 llegó el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón fue derrotado y por fin Corea recuperó su libertad. O al menos eso parecía. Mientras Japón se rendía, dos grandes potencias comenzaron a repartirse las zonas que había ocupado. Por un lado estaba la Unión Soviética y por el otro Estados Unidos. Para evitar enfrentamientos entre ambos, decidieron dividir Corea por una línea imaginaria, el paralelo 38. Los soviéticos ocuparían el norte y los estadounidenses el sur. La idea era simple: administrar temporalmente el país hasta que pudiera volver a unificarse bajo un solo gobierno. Pero el mundo estaba cambiando. En esos mismos años comenzaba la Guerra Fría, una enorme rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No era una guerra tradicional, sino una lucha por expandir sus ideologías. Estados Unidos defendía el capitalismo, la Unión Soviética impulsaba el comunismo y Corea terminó atrapada justo en medio de esa disputa. En el norte, los soviéticos apoyaron el ascenso de Kim Il-sung, un líder comunista que soñaba con unificar toda la península bajo su gobierno. Mientras tanto, en el sur, Estados Unidos respaldó a Syngman Rhee, un político completamente opuesto al comunismo. En 1948, la división dejó de ser temporal. Nacieron oficialmente dos países: al norte, la República Popular Democrática de Corea; al sur, la República de Corea. Ambos gobiernos afirmaban representar a toda la península y ninguno aceptaba la existencia del otro. La tensión aumentaba día tras día. En la frontera eran frecuentes los enfrentamientos entre soldados de ambos lados. Cada incidente hacía pensar que una guerra era solo cuestión de tiempo. Y ese momento finalmente llegó. La madrugada del 25 de junio de 1950, miles de soldados norcoreanos cruzaron el paralelo 38, acompañados por tanques de fabricación soviética y una enorme cantidad de artillería. La invasión tomó completamente por sorpresa a Corea del Sur. Las tropas del sur apenas pudieron resistir. En solo 3 días, Corea del Norte capturó Seúl, la capital. El avance era tan rápido que muchos pensaban que toda la península caería en cuestión de semanas. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el rumbo del conflicto. Estados Unidos decidió intervenir. A través de las Naciones Unidas reunió una fuerza militar formada por soldados de más de 15 países para defender Corea del Sur. El encargado de dirigir esa operación fue el famoso general Douglas MacArthur. Durante los primeros meses, las fuerzas del sur y la ONU apenas lograban resistir. Retrocedieron hasta una pequeña zona alrededor del puerto de Busan, en el extremo sur de la península. Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, MacArthur preparaba una maniobra que sorprendería al mundo. En septiembre de 1950,
lanzó un desembarco en la ciudad de Incheon. Fue una operación extremadamente arriesgada, pero resultó un éxito absoluto. Las tropas norcoreanas quedaron atrapadas y comenzaron a retirarse rápidamente. Seúl fue recuperada. Por primera vez la guerra cambió de dirección. Las fuerzas de la ONU no se conformaron con expulsar al ejército del norte. Continuaron avanzando, cruzaron el paralelo 38 y siguieron su camino hacia la frontera con China. Todo indicaba que Corea del Norte estaba a punto de desaparecer, pero había un país observando cada movimiento, China. El gobierno chino no estaba dispuesto a permitir que tropas estadounidenses llegaran hasta su frontera. Por eso tomó una decisión que transformaría nuevamente la guerra. A finales de octubre de 1950 envió cientos de miles de soldados conocidos oficialmente como los voluntarios del pueblo chino. Y aunque recibían ese nombre, en realidad eran tropas organizadas y preparadas para el combate. Su ataque fue devastador. Las fuerzas de la ONU tuvieron que retirarse cientos de kilómetros. Seúl cayó nuevamente. Las bajas aumentaban cada día y ninguno de los dos bandos conseguía imponerse definitivamente. Durante los siguientes años, la guerra se convirtió en un enorme desgaste. Se luchaba por montañas, colinas y pequeños pueblos que cambiaban de manos una y otra vez. Mientras tanto, los líderes de ambos bandos intentaban negociar una salida al conflicto. Las conversaciones duraron más de 2 años. Finalmente, el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio. Pero aquí ocurre algo que muchas personas desconocen. Nunca se firmó un tratado de paz, solo se acordó detener los combates. Eso significa que legalmente Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra hasta nuestros días. Después del armisticio, se creó una franja de aproximadamente 4 kilómetros de ancho, conocida como la zona desmilitarizada. Paradójicamente, esa zona desmilitarizada es una de las fronteras más vigiladas y militarizadas del planeta. Las consecuencias fueron devastadoras. Entre 2 y 3 millones de personas murieron durante el conflicto. La mayoría eran civiles. Millones de familias quedaron separadas por una frontera que antes no existía. Muchos padres nunca volvieron a ver a sus hijos. Hermanos quedaron atrapados en lados opuestos. Y hasta hoy existen personas que jamás pudieron reencontrarse con sus familiares. Con el paso de las décadas, ambos países siguieron caminos completamente diferentes. Corea del Sur apostó por la democracia y el desarrollo económico. Hoy es una de las economías más importantes del mundo y hogar de gigantes tecnológicos como Samsung, Hyundai y LG. Corea del Norte, en cambio, permaneció bajo un régimen comunista dirigido primero por Kim Il-sung y después por su familia, manteniendo un fuerte aislamiento internacional y desarrollando uno de los ejércitos más grandes del mundo. Todo esto ocurrió porque una línea dibujada sobre un mapa terminó separando a un mismo pueblo. Lo que comenzó como una división temporal después de la Segunda Guerra Mundial terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más importantes del siglo XX. Y aunque las armas dejaron de sonar hace más de 7 décadas, la paz definitiva nunca llegó. La Guerra de Corea es un recordatorio de cómo las decisiones de las grandes potencias pueden cambiar para siempre la vida de millones de personas. Y quizás lo más sorprendente de toda esta historia es que incluso hoy ambos países siguen mirando uno al otro a través de una frontera donde cualquier error podría reavivar un conflicto que técnicamente nunca terminó.